Las plantas que están allí, esas arbences que corresponden al banco de semillas que están en el suelo, también hacen las rizodeposiciones y van a nutrir el suelo como tal. Tenemos los síntomas del problema e temos a raiz do problema. E a gente está muito acostumada a resolver os síntomas, mas não sabe resolver o problema. Pero cuando tenemos un suelo descubierto o cuando tenemos un suelo sin presencia de otro tipo de plantas, pues el riesgo para que se ataque el cultivo que estamos trabajando pues es mayor. Podemos ter o suelo descoberto jamás. A maioria das enfermidades se consegue sanar com nutrição adequada. Hay personas que alimentar, hay animales que cuidar, las plantas también dependen de nosotros. E o mesmo passa com a planta é um ser vivo. Se a planta está mais nutrida, vai ter mais enfermidade. Então, se a planta é bem nutrida, tem menos enfermidade e quando tem enfermidade é mais fácil de sanar. Hola, hola queridos bioproductores, ¿cómo están? Estamos en un nuevo episodio gracias al gerente agrícola que tengo a mi lado, que es una de las personas que más conoce de frutas tropicales. Bueno, para mí en América Latina tienes un background importante. Estamos con Rafa Stauchi, ¿sí? Stauchi. Gracias. Y vamos a hablar acerca de preparación de suelos y de muchas de las alternativas que tenemos en la agricultura. Gracias por haber aceptado este espacio para compartir con nosotros. Es un placer. Gracias, Rafa. Ingeniero, bueno, a mí una de las cosas que me parece importante cuando hablamos de agricultura es precisamente lo que hablábamos fuera de cámaras y es el tema de cómo trabajamos nosotros cuando establecemos un cultivo. ¿Qué es lo primero que deberíamos tener en cuenta? Bueno, vamos allá. A maioria da gente habla que a primeira coisa que quer fazer é análise de suelo. Sim. Eu penso um pouquinho diferente. A primeira coisa que temos que fazer, o que queremos sembrar? Ou naranja, limão, aguacate, o que seja. Ok. A partir do momento que sabemos que vamos sembrar, aí teremos que fazer a preparação do suelo, antes da análise do suelo. Na preparação do suelo, houve uma charla hoje que a gente disse uma coisa muito certa. Disse o seguinte: o suelo é um reservório. E é um reservório, tanto de água quanto de nutrientes. Então, com a preparação de suelo correta, você pode melhorar ou piorar o reservório. Então, se você quer produzir, independente do cultivo, se há a preparação correta, você pode ter um reservório maior para poder ter mais nutriente e melhorar a produção. Então, tudo empieza com a preparação do suelo. Es decir, que lo que deberíamos hacer antes precisamente de un análisis de suelo es preparar el suelo. ¿Por qué deberíamos hacer esa preparación sin saber cómo prepararlo? ¿O preparamos el suelo siempre de la misma manera? Não, preparar o suelo é praticamente a mesma maneira que tem que ser. Teremos que aplicar subsolador. Aí a gente pode perguntar o seguinte: Pedro, se o suelo não está compactado, por que eu tenho que aplicar subsolador? Porque nunca vai ter problema. Independente se está compactado ou não. Se você está subsolando, você está melhorando a barra. As condições do suelo como está hoje, vamos imaginar que está buena. Você aplica subsolador, que é o escarificador, você vai melhorar, vai deixar de estar bueno para se quedar excelente. Então, você tem que fazer isso sempre. Depois de tudo isto, aí você faz a análise do suelo para ver se necessita, como está o pH, para ver se necessita aplicar a cara e os nutrientes que vai ter que aplicar de acordo com o cultivo que você vai ter. Pero si nosotros no hacemos ese análisis, por ejemplo, si tenemos un suelo y queremos aplicar un carbonato de calcio, que en este caso sería la cal, o una cal dolomita, o bueno, depende de la fuente que vayamos a trabajar. ¿Cómo sabemos cuál de ellas es la que debemos utilizar en nuestro cultivo si no hemos hecho el análisis? Não, aí sim, é o que estou falando. Primeiro nós temos a preparação. A preparação com arrastra, arado, o que seja. Depois teremos que ser
a análise do suelo para saber a carga que vamos utilizar e a quantidade que teremos que utilizar. Y en ese caso, porque hay, por ejemplo, el principio de la agricultura regenerativa es tratar de no disturbar la estructura del suelo. Y cuando usamos un equipo de trabajo, de preparación de suelo, ¿no estamos rompiendo la estructura que el suelo tiene? Sí, estamos rompiendo la estructura que el suelo tiene. Pero há males que são necessários, porque vamos fazer isso só uma vez. Estamos melhorando o solo, melhorando a estrutura do suelo, e depois vamos ter cultivo que vai se quedar aí a vida toda, 30, 40, 50 anos. Pero só vamos fazer isso uma única vez. E depois de aí, adelante, só vamos fazer a conservação do suelo. Se não fazemos isso de início, quizá teremos que fazer algo pior adelante. Então, se hacemos toda a preparação bem feita de início e depois não hacemos mais nada de preparação. Em realidade, a preparação sigue a vida toda, porque não hacemos esse primeiro trabalho que hicimos de arado, rastra, subsolador, esse é só a primeira vez. Um solo momento. Um solo momento, antes da siembra, depois disso. Por ejemplo, el equipo que yo debería utilizar como productora agrícola cuando decido qué tipo de cultivo o trabajar que voy a establecer, ¿depende de ese tipo de cultivo el tipo de herramienta que voy a trabajar o siempre manejo el subsolador y manejo todas estas herramientas? ¿Hay diferencia? Hay diferença, depende do cultivo. Vamos dar um exemplo. Uma finca aqui que temos de coco e de naranja. O início da preparação é quase igual. Pero depois que o solo está preparado, está arado, já aplicamos subsolador, aí aplicamos surcador. Okay. Surcador, abrindo o surco. Assim que se abre, né? Sim, okay. Sim. Porque aí, dentro do surco, vamos aplicar gesso, vamos aplicar cal, se necessita. Pelo gesso aplicamos de qualquer maneira. Matéria orgânica, fósforo. Aplicamos tudo aí. Para o cultivo de citros, por exemplo, ou de aguacate que seja. E se for a coco? Coco necessita ser isso? Não. Tudo que hacemos antes, sim, pero abrir surco, não. Por quê? Porque a distância entre uma planta de coco e outra é muito grande. Citros é 2 metros, 1,5 metro, no máximo 3 metros. Coco se queda a 7 metros um de outro. Okay. Então, se toda essa distância entre uma planta e outra, não vale a pena. Não há por que aplicar esses produtos. Ok. Sí, bueno, fíjate, en palma de aceite, por ejemplo, la siembra entre plantas está a una distancia de 9 metros. Sí. Entonces, hay cosas que se establecen y hay cosas que no. Efectivamente, dependerá del cultivo, dependerá de las condiciones y dependerá del tipo de suelo que se trabaje. Bueno, desde el punto de vista de agricultura, donde que se está, digamos que, estimulando el no uso de herramientas por la pérdida de estructura, precisamente. Pero si nosotros hacemos ese manejo de esa preparación con subsolador y todo lo demás, lo que queremos es como soltar el suelo para que se pueda establecer fácilmente la planta ahí en el trasplante a sitio definitivo. Esa es la razón por la cual lo... Sim, aí um tema, por exemplo, depende do tipo de suelo também. Por exemplo, se é uma área muito arenosa, generalmente não vai estar compactado. Então, generalmente não necessita aplicar subsolador. Agora, de franco arenosa hasta arcilhosa, aí seguramente vai necessitar aplicar subsolador. Então, assim, por isso que eu falei que necessita saber o cultivo, porque a área de cultivo que você tem numa área arenosa, o cultivo não vai bem em área arenosa. Aí que poner o cultivo de acordo com o suelo que você tem. Okay. E de acordo com o suelo, de acordo com a preparação também. Perfecto. Y bueno, y cuando nosotros, por ejemplo, si un productor agrícola lo que quiere es, ya tomó la decisión, hizo la planeación, preparó su suelo de acuerdo a lo que tú nos comentas, ¿cuál es la diferencia
que se tiene cuando no se prepara un suelo, cuando no, por ejemplo, no se usa subsolador o de acuerdo a tu experiencia? O que passa é o seguinte, a parte aérea da planta vai produzir ou vai ser mais ou menos igual ao que tem nas raízes. Então, assim, quanto mais raízes, mais vou ter produção, mais a planta vai se quedar sana, bonita, tudo mais. Pero, para atender uma grande quantidade de raízes, o solo tem que estar bem estruturado. Há que estar descompactado, há que ter raízes profundas. Para atender raízes profundas, o solo tem que estar bem em las capas mais abaixo, por isso que aplicamos gesso. O gesso faz esse trabalho. O gesso consegue levar os nutrientes que estão por arriba, que vão se quedar solo por arriba, e nas partes mais profundas do solo. Com isso, as raízes do cultivo vão barrar e se va a estimular. Y por ejemplo, sabemos por estudios que se han realizado y todo lo demás que, bueno, uno de los responsables de estimular las raíces desde el punto de vista microbiológico, por supuesto, son las micorrizas, los hongos formadores de micorrizas, pero son muy susceptibles precisamente a esos impactos, esa asociación es muy, porque es muy, pues son hilos muy delgados, ¿verdad? El sistema de raíces está, pero las hifas del hongo, que son las que van a escarbar esos nutrientes y demás, son muy susceptibles. Entonces, creo que esa es una de las razones por las cuales siempre nos dicen, no deberías utilizar, en agricultura regenerativa, por ejemplo, lo primero que dice, y en permacultura, vaya que nos dicen que no debemos disturbar el suelo. Entonces, ¿cómo podemos estimular después de hacer esa preparación de suelo? ¿Cómo podemos estimular desde tu experiencia esas relaciones nuevamente de microbiología? Muy bien. Usted sabe mejor que yo que el suelo es vivo. Tem vida em suelo. Necessita ter micro-organismos e tem bactérias, tem hongos, tem de tudo em suelo. E teremos que conservar. Pero, o que hacemos para conservar isso? Em Brasil, por exemplo, nós outros sembramos Brachiara rusiensis. Por que sembramos Brachiara rusiensis? Porque tem raízes profundas. Abrimos calicatas aí já em cultivo que sembramos braquiara e tinha 5 metros de profundidade das raízes. Ok. Depois que sembramos, que a braquiara já está grande, que tem que chapear, e sempre hacemos isso 3 ou 4 vezes por ano, toda a parte aérea da braquiara se vai para baixo do cultivo, da planta que temos. Se transformou em matéria orgânica. Estamos aumentando a matéria orgânica do suelo. As raízes morrem todos os anos e nascem de novo. Se queda, aí é renovação. Aí vai se quedar a matéria orgânica. Melhora, como se diz, a penetração de água. Então, se estamos melhorando toda a estrutura do suelo, fazendo esse tipo de manejo. Estamos melhorando a microbiologia do suelo. Então, vamos dizer que em primeiro momento hicimos algum mal, mas depois só estamos melhorando e não vamos fazer isso jamais. Y desde tu experiencia con todos los años que llevas trabajando con este tipo de cultivo, ¿te das cuenta que la respuesta de un cultivo que ha sido preparado el suelo y hay otro que no se prepara definitivamente es un cambio importante? É um cambio muito importante. Que sai em primeiro momento não se mostra muito. Pero depois, com o passar dos anos, por exemplo, onde hicimos a preparação que vamos ter desenvolvimento das raízes, a planta vai se quedar melhor. E onde não foi feito, que de início não se mostra tanto, porque não há muitas raízes todavia, então se queda um pouquinho igual, de início. Pero depois, quando necessita das raízes se desenvolver mais, aí onde foi feita a preparação, claro que vai se quedar melhor. Claro, y fíjate que hay una de las cosas que no sé si es un mito agrícola, un mito urbano, ¿verdad?
Y es el tema de por ejemplo, utilizar la cal o utilizar la enmienda, dependerá del análisis de suelo como ya nos explicabas, utilizar esa enmienda con cuánto tiempo de antelación, porque tú nos decías, hacen el surco, sí, se organiza y se aplica el yeso, que es importante adicionarlo, luego la materia orgánica, o la cal, la enmienda, sí, si se necesita la materia orgánica y ya se pondría la planta encima. ¿Eso debe hacerse con algún tiempo de antelación o definitivamente puedo hacerlo? Então, você mira o que passa. Há vários tipos de cal. E dependendo do tipo de cal, vai ter ação em pouco tempo ou em muito tempo. Se tem PRNT, depende de PRNT para saber quando vai estar tendo ação em suelo. Por exemplo, em áreas que se planta, sembra vegetais, temos que utilizar uma cal com PRNT muito alto, porque vai ter ação muito rápida. Se vamos sembrar o próximo ano solo, e podemos utilizar uma cal que tem PRNT de 60%, 70%, que vai tardar aí 6 meses para começar a ter ação em suelo. Então, depende das condições. Eu quero sembrar a hora, necessita cal a hora. Eu tenho que utilizar uma cal que tem PRNT 90%, 95% para ter ação a hora. ¿Y cómo hace un agricultor para saber cuál es ese PRNT? El PRNT, sí. Quando compra, a empresa... O sea, debe preguntarle al proveedor. Exatamente. A empresa que vai vender a cal tem que dizer, mira, PRNT é de tanto. Porque o produtor tem que pedir, eu quero uma quantidade de cal com PRNT de 60%, por ejemplo, ou de 90%. Entonces, sí, creo que es uno de los retos a los cuales nos enfrentaríamos con más frecuencia porque muchas veces, digamos que hay una fórmula general, así como con el uso del fertilizante, ¿no? Que es triple 15 o es 16, 20, 30 o bueno, y está generalizado para un cultivo e incluso la recomendación en una casa agrícola es precisamente, no, le sirve para cualquier cosa. Y como que no nos detenemos a pensar cuál es realmente la necesidad en la etapa fisiológica del cultivo, pero sí es también necesario ponerle qué condición y cuáles son las características que debería tener ese insumo. ¿Qué deberíamos tener en cuenta en ese caso? Vamos aí. Vamos hablar um pouquinho antes. Primeiro, a planta não come. Toda planta, você sabe disso, a planta bebe. Absolutamente. Ok. Outra coisa, a planta é uma coisa, o suelo é outra coisa. O suelo está sustentando a planta. Pero que eu hablo sempre, onde você aplica abono? Nadie aplica abono na planta. Toda a gente aplica abono em suelo. E o suelo tem que estar preparado para absorver o abono, transformar o abono, estar listo para deixar nutrientes, os nutrientes que tem no abono, listo para a planta. Você não come igual que eu. Me gusta uma coisa, me gusta outra coisa a você. A planta é igualita. Não é uma planta, não toda planta necessita a mesma quantidade de nutrientes. Então, se um cultivo de naranja, por exemplo, eu tenho que utilizar sempre a mesma fórmula? Claro que não, depende do que há em suelo. Depende da produção, depende do clima. Tudo hace el cambio. Então, em mesma área, em mesmo campo, vamos dizer, a quantidade e a fórmula que foi necessário este ano, quizá não será o próximo ano. Por quê? Porque vimos o clima ha sido diferente, passou água. Então, todos os anos há que fazer análise do suelo para saber como está o suelo, análise de hojas para saber como está a planta, para saber que abono e qual a quantidade de abono que vou utilizar. Ok.
Bueno, creo que es digamos que desde el punto de vista de agricultura es como siempre hemos sabido que, digamos que en términos generales se maneja, pero ahorita hay una dinámica precisamente de volver a hacerlo como lo hace la naturaleza y la naturaleza no utiliza subsoladores ni nada de eso, ¿verdad? No podríamos pensar, por ejemplo, en el uso como bien dices, la braquiaria es un pasto que tiene raíces poderosas y que puede hacer esa función. Prácticamente es un subsolador natural. O la canavalia, por ejemplo, que Sí. además de eso aporta nitrógeno y estamos dando, y no destruir la estructura del suelo como tal. Pero ¿por qué sigue siendo una práctica eficiente el hecho del uso de maquinaria si podemos trabajar con plantas? Sí, porque tú mismo nos decías, bueno, es que en primer momento sí se ve un impacto, pero es una sola vez que hacemos esa preparación. Sí. Pero ¿por qué no hacerlo de forma natural y cuál es la diferencia si yo tengo que volver a recuperar la estructura del suelo? Bueno, a grande diferença é o seguinte, vamos dizer, é o tempo. Se eu vou sembrar ahora, eu posso fazer um manejo, como você disse, utilizando as plantas e tudo mais, pero a resposta vai tardar muito mais. Se eu quero uma resposta imediata, eu tenho que utilizar o maquinário, fazer o que tem que fazer e depois não fazer mais. Eu não me acordo agora o nome de um cultivo. É como se fosse a zanahoura. Zanahoura, pero é mais grande que zanahoura. Sí. ¿Cómo se chama isso? Es el yacón, me parece, si no estoy mal. No, eu não sei. Bueno, em espanhol eu não sei. Porque é um outro produto que utilizamos que seria um subsolador natural. Às vezes, temos um suelo já, o cultivo já está em suelo, não foi feita a preparação, pero o suelo tem problema de compactação, qualquer outro problema. Utilizamos esse produto, em Brasília chamamos de nabo forrajeiro. Ah, sí, un nabo forrajero o el nabo tibetano también que viene de colores y todo lo demás. Sim. Utilizamos, sembramos, né? E o próprio nabo é um subsolador, porque ele vai barrar muito. Sí, es então, muy eficiente. Há maneiras de hacer. Hay varias maneras de hacer. O sea, básicamente la diferencia que tú has notado es el tiempo que toma el hecho. Y si, por ejemplo, nosotros tenemos esa materia orgánica que se establece allí, ¿verdad? Porque pues finalmente podemos trabajar eso como un abono verde adicional. Entonces, digamos que cuando se hace el subsolado, por ejemplo, o la herramienta que vayamos a trabajar, la práctica que vayamos a hacer dependiendo del tipo de suelo, lo que deberíamos hacer es agregar materia orgánica para poder recuperar ese impacto que tuvo precisamente el uso de la maquinaria. Y si hay diferencia, por ejemplo, en la cantidad que debe adicionarse, si se hace o no se hace. Então, se a gente habla muito sobre controle de maleza, pero eu sempre hablo o seguinte, a maleza não é maleza se você faz um manejo correto. Utiliza a maleza a seu favor. Em Brasília estamos falando que sembramos braquiária, mas você pode fazer esse trabalho em qualquer cultivo, qualquer maleza. Não será maleza a partir do momento que você faz o manejo correto. Você utiliza a maleza como matéria orgânica. Porque a gente utiliza matéria orgânica como esterco de animais, de galinha, de vaca, de tudo. De camello, se tiene. De qualquer coisa. Se pode utilizar, não é problema. Pero há uma maneira mais fácil e mais barata de ter matéria orgânica em suelo utilizando a matéria orgânica, a maleza de maneira correta. Sí, pues es una de las ventajas adicionales porque además el hecho de que las plantas que están allí, esas arbences que corresponden al banco de semillas que están en el suelo, también hacen las rizodeposiciones y van a nutrir el suelo como tal y la presencia de microbiología y eso digamos que podemos verlo digamos que con facilidad cuando nosotros empezamos a hacer ese trabajo. Pero cuando nosotros empezamos a trabajar desde allí, digamos que esa aplicación
de abonos verdes que tienes aquí, pues tú cuando hablas con un productor y en estas visitas lo que estábamos encontrando era que nos decían, es difícil trabajar con braquiaria. Bueno, no es la misma variedad, ¿verdad? No es la misma especie, pero sigue siendo un impacto, o sea, los productores lo siguen viendo como un impacto, porque crece rápido, porque es una planta que es bastante, digamos... Robusta. Sí, es bastante robusta, pero no es un impacto adicional. Por ejemplo, se podría hacer con otro cultivo que no fuera braquiaria, por ejemplo, o braquiaria tiene la particularidad que es por tiempo y por habilidad de adaptación. A braquiária, hicimos esse trabalho com vários cultivos e com várias braquiárias. Braquiária suziense, temos a decumis, aí outros tipos de braquiária. Pero a que mostrou melhor resultado foi a roziense. Por quê? Porque depois de 4 meses de sembrado, as raízes já estão bem profundas, já estão aí 4, 5 metros de profundidade. Consegue se adaptar bem. Você vai aplicar a chapeadora 3 vezes ao ano. Pero tudo, eu falei o seguinte, que aplicamos abono em área total. Abonamos a braquiária, a cala, aplicamos se necessita disso. Pero quando chapeamos, tudo isso que aplicamos, a braquiária devolve a suelo. Então, será que mostrou o melhor resultado foi a braquiária roziense. Podemos ser com outro? Podemos ser com quicê. Qualquer maleza, desde que bem manejada, não é maleza. Pero a que mostrou melhor foi a braquiária. Pero não necessariamente tem que ser a braquiária, pode ser qualquer outra. Ok, pero y cuando hicieron ese trabajo, lo que vieron es que aportaba, digamos, que se descomponía más rápido o aportaba mayor cantidad de nutrientes o se veía la planta a la que se le ponía ese material vegetal, se veía más robusto, era menor el tiempo. ¿Cuál fue ese factor para que tú determinaras que efectivamente es mejor, por ejemplo, ese tipo de braquiária? Ok. Primeiro por la profundidade das raízes. Sí, es el factor determinante. Esse foi um dos fatores determinantes. A profundidade das raízes. E necessitamos melhorar o solo em profundidade, então aquela que se mostrou melhor. Por que não pode ser a braquiária decumis, por exemplo? A decumis se mostrou que tem alelopatia. Então, aí um tema aí não podemos utilizar. ¿Para todas las demás plantas o...? O trabalho foi feito com citros. Ok. Foi feito com citros. Sim. Então, por isso que derramos de utilizar a braquiária roziensis, a braquiária decumis, porque foi comprovado que tinha esse problema de alelopatia com citros. Então, aí cambiamos para a roziensis e se mostrou bem melhor. Ok, perfecto. Uy, fíjate qué interesante. Incluso la decumis tiene más masa. Sí, precisamente por eso me sorprende el más hecho. Más masa que la roziensis, pero tiene problemas de alelopatía. Exacto. Ok. Y bueno, el estudio fue hecho en cítricos. No lo evaluaron en ningún otro tipo de cultivo de los que trabajas. No, solo en cítricos. Tenemos esse trabalho só em cítricos. Pero depois, esse manejo que hacemos em cítricos, vários outros cultivos estão seguindo o mesmo manejo. Abacate, hacemos bem esse trabalho, café, goiaba, todas as frutas que são perenes, generalmente estão fazendo o mesmo manejo. Então, pelo dia não posso dizer se a mesma alelopatia que foi mostrada em citros vai passar com as demais. Teria que ser um outro estudio, e se há algum estudio eu não conozco todavía. Ok, sí, creo que es importante también porque es una de las cosas que a veces pasamos por alto, que tomamos como conclusión general digamos que un comportamiento que mostró este ensayo en particular. Y a mí eso es lo que realmente a veces me parece complejo, porque claro, no tenemos las mismas condiciones, no estamos evaluando
en general, porque las condiciones ambientales, el momento en que se dio, el tipo de plantas que se trabajó, entonces sí es importante tener en cuenta esa diferencia. Y si, por ejemplo, nosotros estuviéramos trabajando desde la perspectiva, me parece muy interesante porque fíjate, llevamos mucho tiempo diciendo, vamos a dejar de usar el subsolador, vamos a dejar de preparar el suelo, vamos a dejar, y tú dices, bueno, puedes hacerlo, va a tomar un poco más de tiempo, pero igual es una alternativa, y a mí me parece que eso también es valioso, porque es ver los pros y los contras y no digamos que no negar las cosas que pueden funcionar. Cada productor, cada técnico tiene razones para realizar las cosas, y si podemos ver alternativas que de repente nos den, pero ¿crees que el tiempo es el factor fundamental? ¿Qué otro factor fundamental podríamos establecer en el uso de esas herramientas? Não, você me dijo ahora uma coisa muito buena. Não podemos ser tanto de uma coisa, nem tanto de outra coisa, nem 8, nem 80. Então, assim, e hacemos isso em Brasil também. Hablamos de cultivo mínimo. ¿Qué es cultivo mínimo? Tenemos que hacer a preparação. Ok, pero não necessariamente necessita ser a preparação em área total. Porque, por exemplo, citros. Vamos dar sempre, porque eu sempre dou exemplo de citros, porque eu trabalho muito com citros, com abacate. Então, se teremos marco de sembra, espaçamento entre hileiras de 7 metros, vamos dizer assim. Então, se hacemos a preparação solo del surco, solo na hileira de onde vai sembrado, certo? Aqui abrimos surco, subsolador, hacemos aqui. Aplicamos as emendas que tem que aplicar, pero todo o terreno se queda sem hacer a preparação. Depois hacemos solo 7 metros depois, outra hileira, aí é o que hablamos de cultivo mínimo. Ah, claro. E se queda excelente também. Claro, el tema es cómo podemos utilizar, y yo soy partidaria del hecho de, mira, hay una herramienta, hay una forma de hacer, estas son las ventajas y las desventajas de hacer una u otra cosa, decides tú. Y vas a probar cuál es la que mejor condición tiene, pero fíjate, estás mostrando la alternativa es que no estamos diciendo que se haga en todo el terreno para romper la estructura de todo el terreno, sino que realmente puede hacerse in situ o en el sitio donde va a ir la planta o la línea de cultivo que se vaya a realizar. Sí. Bueno, y por ejemplo, yo no sé, fíjate que estábamos hablando hace unos días con Raquel, que trabaja mucho el tema de líneas clave o líneas de infiltración, el tail line, para el diseño. Digamos que del manejo de agua de forma natural y evitar la pérdida por erosión, arrastre y todo lo demás. Y en ese caso, si nosotros preparamos, por ejemplo, el suelo en ese sector, no rompemos, digamos que no estamos perdiendo ese manejo de esa línea que está ahí. No, o sea, no impactaría allí, o realmente el impacto, si lo hacemos en el surco, es mínimo y podemos retomar esa línea. Sí, cuando hacemos solo en surco, estamos haciendo el cultivo mínimo. Praticamente estamos haciendo a preparação em 20%, porque, mira, é 1 metro, certo? 1 metro de largo. Sí. 1 metro de ancho. 1 metro, depois 7 metros. Então, se 20% que estamos utilizando, e vai ser só, estamos fazendo só uma vez, os demais estão todos preservados, seguem preservados. Vamos seguir sendo manejo, sembrando braquiara, ou nabo forrageiro, como hablamos, ou... Ya con eso, ¿no? De que te parece una zanahoria, que creo que es al que te refieres, que hay unos morados, unos zanahoria, pero bem maior. Sí, bien grandes, sí. Bem grande. Y bueno, ver cuáles son las alternativas que nosotros podemos trabajar. Creo que también es ver qué se adapta a nosotros y cómo nosotros adaptamos estas estrategias que a las personas le funcionan. Yo soy partidaria de que no es lo uno ni lo otro, sino es lo uno y lo otro. Y entonces ver cuál de esas nos funciona para nuestro propio
desarrollo. Y en ese caso, por ejemplo, fíjate que hay una de las cosas particulares cuando nosotros hablamos de plantas arbences, y es que, por ejemplo, estamos protegiendo a la planta de posibles plagas en caso de que haya un desbalance, porque simplemente van a llegar primero a las arbences que están allí, pues porque son atractivas y presenta una posibilidad mayor. Pero cuando tenemos un suelo descubierto o cuando tenemos un suelo sin presencia de otro tipo de plantas, pues el riesgo para que se ataque el cultivo que estamos trabajando, pues es mayor. ¿Crees que hay una condición en esto? ¿Sí lo has visto o en definitiva podríamos tener el suelo? Bueno, porque en cítricos el ayayay es que debe estar lo más descubierto para que tenga toda la luz y que tenga el cultivo muchas cosas. El suelo descoberto, el suelo desnudo, já está comprovado em todos os países que é criminal. Não podemos ter o suelo descoberto jamais. E quando hablamos de ter alguma cobertura verde, por isso que hablamos de la braquiária, que se mostrou a melhor. Então, assim, em Brasil hoje não há suelo descoberto. Não existe isso. Aí a gente pode falar, pero o cultivo que você tem entre as leiras, no caso a braquiária, pode ser qualquer outra, pode trazer plagas. Sim, claro, pode trazer plagas. Pero, se tem plagas, teremos inimigo natural também. Então, sim, temos que conviver com isso. Não podemos eliminar, não é como... Sí. La ausencia de insectos es también un índice de que está desbalanceado completamente el sistema. E em toda planta, a maioria das enfermidades, ao largo de minha carreira profissional, eu pude aprender isso. A maioria das enfermidades se consegue sanar com nutrição adequada. E aí vamos entrar em um tema que poderia nos quedar a noite toda aqui, por exemplo. Há livro, que agora me olvidei o nome do autor, Plantas enfermas por el uso de agrotóxicos. Quanto mais aplicamos agroquímico, podemos controlar o problema no momento, pero a planta vai se quedar mais suscetível para vir outra praga. Então, assim, a nutrição é essencial, igual que nós outros. Eu sempre abro a pergunta seguinte: qual é o maior gasto, o maior custo que você tem em sua casa? É farmácia ou supermercado? Seguro que é supermercado. Se você deixa de gastar no supermercado, seguro que você vai gastar mais em farmácia. Então, assim, o mesmo passo com a planta é um ser vivo. Se a planta está mais nutrida, vai ter mais enfermidade. Então, se a planta é bem nutrida, tem menos enfermidade e quando tem enfermidade é mais fácil de sanar. Sí, fíjate que a veces pasamos por alto todas esas condiciones y pensamos que simplemente estamos ahorrándonos, pero cuando vamos a hacer cuentas, bueno, estamos poniendo realmente en riesgo todo el proceso, todo el manejo del cultivo y toda esa condición que se establece allí como manejo. Fíjate que son puntos de vista que a nosotros por lo menos nos gusta aprender, porque lo que sí es cierto es que cada condición es particular, ¿verdad? Cada suelo es un mundo. Exatamente, tem um mundo particular. Exacto. Por ejemplo, si tenemos un suelo muy compactado, ¿verdad? Un suelo que no tiene estructura, bueno, habitualmente decimos que no tiene estructura, y que tiene problemas de inundación porque simplemente no hay infiltración o simplemente se satura muy rápido. ¿Cuál en ese caso es la forma más práctica de preparar un terreno así de duro? Que es que tú ves que pasan la pala y enseguida queda como si fuera una cosa laminada que no se puede trabajar. En ese caso... Passamos. Sí. Então, se é a estrutura física do suelo, podemos trabalhar a preparação do suelo, como estava falando antes, mecânica ou natural. A única diferença é o tempo. Natural vai tardar um pouquinho mais. Mecânica, às vezes temos um trator que a fortaleza do trator não é suficiente para
para romper, porque está muito duro. Sí. Então, teremos que utilizar um trator maior, mais grande. Então, são as maneiras que temos de resolver os problemas. Se não há trator, podemos fazer o mesmo trabalho com a escavadora. Hoje, os ganchos que vão em trator, já conseguimos adaptar em la escavadora. Então, a escavadora faz o trabalho de fazer a escarificação subsolar em el suelo. Sí hay que hacer. Sí, creo que es que el tema es que a veces nos vamos a los límites, ¿no? A los extremos. Exactamente. Y entonces es que cada condición es absolutamente particular. O sea, yo no puedo decir que esta es la mejor forma para todos los tipos de cultivo y a todo suelo y a toda condición, porque efectivamente todo tiene sus más y sus menos. Por eso, agricultura não podemos ter, como eu sempre costumo dizer, uma receita de pastel. No podemos tener eso en agricultura. No, y aunque hubiese una receta de pastel, es cierto que cada uno de nosotros tiene una sazón distinta. Entonces, si lo vemos desde ese punto de vista, creo que pontificar o irnos a los extremos siempre nos ha hecho daño cuando lo vemos desde ese punto de vista. No sé cómo lo veas tú. Paula, déjame dizer algo. Eu creio que o grande problema da agricultura hoje é o seguinte: teremos problema, teremos os sintomas do problema e teremos a raiz do problema. E a gente está muito acostumada a resolver os sintomas, mas não sabe resolver o problema. Sim, a causa. Exatamente, a causa do problema. Então, o que passa é que há muitos profissionais que seguem receitando produto. Mira, aqui necessita aplicar tal produto. Ok, pero você está resolvendo só os sintomas. A causa do problema é outro. Então, vamos resolver a causa do problema, que não vamos ter os sintomas. Sí, creo que cuando pensamos que el asunto, no nos damos cuenta, básicamente, es mejor decirlo de esta forma, no nos damos cuenta que estamos haciendo un manejo paliativo. ¿Por qué? Porque simplemente hay como una pastillita como para que mejore ahí el momentico, pero volvemos a la misma condición, y lo peor es que lo estamos empeorando porque con el tiempo ya no es grave, sino crónico. Y allí es donde de verdad tenemos el reto más grande que afrontar y seguir haciendo lo mismo que nos trajo al meollo en el que estamos andando, pues creo que no es, desde mi punto de vista no es eficiente, pero sí considero que todos los puntos de vista, todas las opciones que podemos encontrar en el camino son importantes para todos. O problema é resolver os problemas que vão aparecendo dia a dia, como falamos antes. Não há uma receita de pastel. Hoje temos esse problema, vamos resolver esse. Depois tem outro, mas sempre pensando em o melhor para as plantas, melhor para o meio ambiente, melhor para o suelo e melhor para o produtor. Total. Porque não há sentido o produtor gastar dinheiro, fazer tudo o que tem que fazer e não ter produção. Sim. Então, necessita ter produção y tener calidad. Total, creo que eso que estás mencionando en este momento, todos hablamos de sustentabilidad, ¿no? Hay muchas personas, y ahora es la palabra en boga, ¿verdad? Pero está de moda. Sí, pero no nos damos cuenta cuál es el impacto precisamente de la palabra como tal. Son 3 pilares: la parte social, la parte ambiental y la parte económica. Porque la parte agrícola, si no tiene un efecto económico positivo, pues simplemente será un hobby que, desde mi punto de vista, siempre lo digo como una lora, es un hobby costoso. No solamente por el costo económico, sino también por el costo de tiempo que implica la agricultura. Entonces, esto que mencionas me parece realmente importante, y entender que hay formas de hacer, y la curiosidad y entender cuál es antes de decir no, vamos a ponernos en la tarea de entender cuál es el contexto general para ver por qué razón
se está argumentando que esta razón sigue siendo eficiente desde el punto de vista de la persona que lo emite. Entonces, sí, bueno, es que ¿quieres hacer un cultivo? Bueno, si quieres hazlo con 3 años para que la naturaleza se encargue de la preparación del suelo y está perfecto. O puedes utilizar una herramienta que sí es un impacto, pero te ahorra a cambio un tiempo importante. Eu vou dar um exemplo sencillo. Se queremos ter um cultivo, sabemos que vamos ter problemas. O que a gente não pode querer é eliminar o problema, porque há problemas que não vão ser eliminados nunca. Eu sempre abro o seguinte: você é uma muchacha, uma mulher, certo? Vamos dizer que você tem seu marido, seu novio. Pero, aí eu vou perguntar para seu novio: mira, a novia tuya é hermosa, é bonita, tem tudo de bueno, certo? Certo. Pero há problemas com ela, não há problemas? Sim, há problemas. Quais são os problemas? Vai se quedar chorando sem motivo, vai gastar dinheiro em salão. Não tem esse problema? Tem problema. Ok, então não quer ter problema com sua novia, então se vai se casar com um homem. Não quer ter problema com mulheres, casa com homem. Se não quer ter problema com esse cultivo, sembra outro cultivo. Há que conviver com esses problemas. Se tu noivo quer seguir sendo tu noivo, tem que seguir com os problemas que você tem. Pero manejar. Fíjate que me parece muy particular y es una forma muy práctica, claro, no lo había visto así y la verdad si me lo permites, voy a usar ese símil porque me parece muy aclaratorio de la cosa que tenemos en la agricultura. O sea, mira, retos se presentan y cada cultivo tiene sus retos importantes. Claro, así es. No quiere decir que un cultivo sea más fácil que el otro, dependerá de qué tan dispuesto estés a hacer un manejo de tu cultivo y a ver cómo le buscamos la vuelta para poder hacerlo. Exatamente, hay que buscar a volta para seguir con su pareja. Sí, sí. Você não pode matar su pareja para eliminar el problema. Sí, así es, porque se mete en un problema mayor, así que bueno, es parte de la vida. Mira, qué conversación tan agradable. De verdad, Rafa, te agradezco porque para nosotros encontrar siempre puntos de vista que complementen y que nos ayuden a entender cuál es la dinámica de la agricultura en las distintas latitudes. En este momento fuiste asesor acá en República Dominicana, bueno, trabajaste mucho tiempo acá, pero ahorita estás en tu proyecto particular ahora nuevamente en Brasil, ¿no? En Brasil, sí. Estamos em Brasil. Já me quedei aqui 6 anos trabalhando aqui, e algumas assessorias também. Pero ahora estou em um projeto personal mío em Brasil. Qué maravilloso, sí. Aquí es cuando después de tanto, creo que nos pasa a muchos de nosotros cuando nos dedicamos a ayudar y asesorar, que llegamos a un momento en que decimos, bueno, pero yo ayudo a todo el mundo y ahora, ¿qué hago yo de este lado? Aplicando precisamente lo que sé hacer, lo que ha funcionado y darse también uno la oportunidad de hacer algo que a uno le gusta, de verdad. Yo creo que todos los que estamos en agricultura lo hacemos por amor. Por amor, no solamente a las plantas, a la tierra, sino que de alguna manera también amamos a quienes llevamos el alimento a las mesas, porque pues no tienen la oportunidad de hacerlo. Eu vou dizer de outras coisas que quizá você não tenha pensado todavia. A agricultura é a única atividade no mundo que você é obrigado a trabalhar aunque tenha perda. Por quê? Porque vamos imaginar que você tenha um restaurante. Aí passou algum problema, a pandemia, por exemplo, alguma coisa está cara, você pode cerrar as portas, eu vou quedar um ano parado. Depois de 1 ano, 2 anos, você abre de novo, não é problema.
você tem outro comércio que seja, Sí. qualquer coisa que você tenha, você pode cerrar as portas, se quedar 1 ano, 2 anos parados e volver depois. Pero a agricultura, se você hace isso, você vai perder. Você não pode parar assim, eu não vou sembrar nada esse ano. Por quê? Porque a terra será invadida, você vai perder sua terra. Ou, quiçá, você já tenha algum cultivo, se você não cuida, não faz o que tem que fazer, dentro de 1 ano você perde tudo. Então, assim, a agricultura é a única atividade que você tem que seguir manejando aunque tenha perda. Por isso que eu falo que os agricultores são heróis. Ou são loucos. Ou são loucos. Ou somos héroes loucos. Exatamente. Porque temos que seguir. Somos obrigados a seguir con el cultivo nuestro, aunque tenemos pérdida. Sí, fíjate que ahorita ahorita es un decir porque en pleno confinamiento, digamos que los únicos que no podíamos parar éramos los agricultores. Exactamente. Hay personas que alimentar, hay animales que cuidar, las plantas también dependen de nosotros, entonces digamos que estamos supeditados a cuidar a otro organismo vivo, que me parece que también es una labor. Cuidamos das plantas, as plantas cuidam de nós outros, dos animais e assim sucessivamente. Somos un ciclo y somos un consorcio y está perfecto así. Sí, así. De verdad que qué conversación más agradable. Yo la verdad te agradezco mucho el hecho de que me hayas tenido paciencia con tanta pregunta, volviendo al mismo punto, tratando de entender cuál es es un placer. La razón para que todas las personas que nos ven, generalmente procuro esas preguntas que pueden tener ellos en algún momento, que realmente tengamos la oportunidad de entender cuáles son las razones y no quedarnos solamente en la superficie. No, las cosas no pueden ser porque eres. Porque eu quero que seja. Hay que saber por quê. Así es. Me gostaria pedir desculpas por el espanhol, porque eu hablo portunhol. Está perfecto. Entonces, perdón, pero fue un placer muy grande. De verdad considero que todos los puntos de vista están aquí por una razón y que podamos tener más herramientas en esta caja para tomar las decisiones que consideremos pertinentes de acuerdo a nuestra realidad. Entonces, de verdad. Sí, seguro que sí. Vamos a seguir alimentando el mundo. Por favor, tenemos que hacerlo. Es una tarea muy importante y creo que estamos dispuestos a hacerlo. Seguro que sí. Gracias. Bueno, queridos bioproductores, ya se dieron cuenta que como en la vida, la agricultura está llena de héroes. Aquí estoy sentada al lado de uno de ellos, así que nos vemos en el siguiente episodio y espero que saquen mucho valor de esta información. Compartan, no olviden, porque esta es una información que para alguien puede ser importante y así logramos hacer cultivos más eficientes, responsables y sostenibles, pero sobre todo más conscientes. Nos vemos en la siguiente. Agrobiota Podcast, un podcast que construye una comunidad que explora el universo agrícola desde microorganismos y sabores ancestrales hasta estrategias de negocios sostenibles.